Había una vez, en un pequeño pueblo, una chica llamada Mónica. Era una niña de 10 años que vivía con sus padres y hermanos. Si bien en casa no tenían lujos y cosas de sobra, no les faltaba lo necesario para vivir. Sin embargo, a pesar de que Mónica contaba con lo que necesitaba, constantemente se mostraba inconforme, rebelándose frecuentemente con sus padres. Por el amor que le tenían, ellos mostraban paciencia, esperando que algún día ella entendiera que todo lo que hacían era buscando su bien. Pero para Mónica no era así. Se molestaba por las reglas que había en casa. Se disgustaba cuando le llamaban la atención por pelear con sus hermanos. Se quejaba si le pedían realizar tareas y quehaceres. En fin, Mónica vivía con una rebeldía constante en el corazón, que no le permitía disfrutar la relación con sus padres, con sus hermanos y con la gente que le rodeaba. Incluso en la escuela se molestaba, descontenta, enojada, con dificultad para convivir en paz con sus compañeros. Su molestia llegó a crecer tanto que un día pensó: seguramente si me voy de aquí, estaré mejor. Así ya no tendré que aguantar regaños ni obedecer órdenes con las que no estoy de acuerdo. Me iré de casa. Y así lo hizo. La siguiente noche tomó sus cosas y salió a escondidas, sin saber con certeza a dónde iría. Caminó y caminó durante un largo tiempo, sintiendo en pocas horas hambre, cansancio y miedo. Nunca antes se había dado cuenta de todo lo que tenía en casa y que no valoraba, pero sobre todo, nunca antes había reconocido tan claramente el cariño, el cuidado y la protección de sus padres, así como la falta que le hacía la convivencia con sus hermanos. Ahora que estaba lejos, podía reconocer que en casa se sentía muy querida y que ella no había sabido recibir el amor que le ofrecía su familia. La primera noche fuera de casa, lloró amargamente. Con el paso de los días, su deseo de volver a casa era mayor, pero también su vergüenza y sentimiento de culpa iban en aumento. Pensaba que, si volvía, sus padres la rechazarían, pues había actuado muy mal. Sin embargo, a pesar de ello, decidió escribirles y expresar su deseo de volver, con la esperanza de que hubiera alguna posibilidad de que la aceptaran de nuevo. En su carta les pedía perdón una y otra vez por su mal comportamiento y por el dolor que seguramente les había causado. Les decía que ahora, como nunca antes, sentía deseo de volver a vivir como su hija y de reconciliarse con sus hermanos. Les hizo saber que en unos días volvería, pero para saber si podía perdonarla, les pedía una señal: colocar un moño blanco en el árbol que estaba a la entrada del pueblo. Si al volver ella veía el moño, sabría que podría volver a casa. Finalmente, Mónica encontró el valor para regresar y comenzó el viaje de regreso. Estaba muy arrepentida y pensaba que sería muy justo si no encontraba la señal que había pedido, pues no había actuado bien. Sin embargo, estaba dispuesta a hacer lo necesario para ganarse el perdón de su familia, pues ahora podía entender que el mejor lugar para ella era viviendo como hija y hermana en casa de sus padres. Su corazón anhelaba enormemente reconciliarse con ellos. Mientras iba de camino, sus manos sudaban y su cuerpo temblaba de miedo, pues no sabía si encontraría la señal que había solicitado. Finalmente, llegó a la entrada del pueblo y sintió que su corazón se detenía cuando vio lo que estaba frente a sus ojos, pues no encontró un moño blanco como ella lo había pedido.
sino que encontró decenas de moños blancos adornando el árbol y la calle que llegaba hasta su casa. Así de grande era el amor de sus padres por ella. Así de grande era su deseo de tenerla nuevamente en casa. Mónica no pudo contener el llanto al sentirse tan amada, y finalmente su corazón encontraba la paz que había perdido. Ahora podría reconciliarse con sus padres y sus hermanos. ¿Qué les parece la historia que han escuchado? ¿Se identifican en algo con ella? ¿Mónica tenía razón en lo que pensaba de sus padres y hermanos antes de irse de casa? ¿Qué cosas no valoraba mientras vivía con ellos y que, al irse de casa, le hicieron falta? ¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión de regresar? Esta historia tendrá algo que ver con lo que hemos reflexionado en los últimos encuentros de catequesis. ¿A quién pueden parecerse los padres de Mónica que, a pesar de la rebeldía que mostraba, no dejaban de mostrar su cariño? Así como le ocurrió a Mónica, en muchas ocasiones, nuestra rebeldía y desconfianza en la bondad y el amor de Dios nos llevan a alejarnos de Él, pues no alcanzamos a reconocer todo lo bueno que nos ofrece, pero sobre todo, a aceptar que no encontraremos algo mejor lejos de su amor y su compañía. Como Mónica, nosotros también cometemos errores frecuentemente. Nos rebelamos con actitudes que nos hacen mal y dañan a los demás, alejándonos de Papá Dios. Cuando esto ocurre, también nos alejamos de la casa a la que pertenecemos, la casa de los hijos de Dios. Sin embargo, como en la historia que escuchamos, el amor de Dios siempre está esperando a que rectifiquemos y queramos volver a estar cerca de Él, pues su amor por nosotros es infinito. Como buen padre, Él conoce bien que cuando nos alejamos y nos portamos mal, nos hacemos daño y que en el fondo también estamos sufriendo, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Él aguarda pacientemente a que escuchemos nuestro corazón y reconozcamos la necesidad de reconciliarnos con Él, recuperando la paz y la alegría que hemos perdido. Pero esto solo es posible con un sincero arrepentimiento. ¿Qué es esto? Reconocer con sinceridad frente a nosotros mismos y frente a Dios que nos hemos equivocado y hemos actuado mal. Cuando hacemos esto con honestidad, no podemos seguir igual, pues dentro de nosotros hay un dolor sincero al reconocer que no supimos corresponder al amor de Dios, tal como ocurre cuando le fallamos a alguien que amamos. Entonces, surge en nuestro corazón un deseo grande de cambiar y de ser mejores que nos lleva a decir: ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Ustedes han sentido esto en su corazón? ¿Lo sienten en este momento? ¿Se han sentido realmente arrepentidos de los errores que han cometido y de no corresponder al amor de Dios? Si es así, entonces podrá surgir en ustedes un propósito auténtico de cambio que los llevará a rectificar su comportamiento. A esto le llamamos conversión. La conversión no es otra cosa que decir sí nuevamente al amor de Dios. Es volver nuestro corazón a Él. ¿Qué quiere decir esto? Es volver a acercarnos a Él, confiar en su amor y bondad, creer en lo que nos enseña a través de Jesús, aceptar su guía de Padre y dejarnos amar por Él.
En otras palabras, se trata de aprender a vivir como sus hijos y aprender a ser hermanos de quienes nos rodean. ¿Y ustedes? ¿Es esto lo que quieren? ¿Descubren la necesidad de hacer un cambio en su comportamiento y reconciliarse con Papá Dios? ¿Desean aprender a ser buenos hijos y buenos hermanos? Entonces, volvamos a casa. Papá Dios está esperando.